Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri, soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este órgano jurisdiccional. Este día nos acompaña Tere Estrada. Ella es cantante y compositora mexicana. Y antes de comenzar la entrevista, les invito a conocer más de su trayectoria en el siguiente video, donde veremos su semblanza. Tere Estrada, compositora, cantante, guitarrista, socióloga y escritora. A lo largo de sus 35 años de trayectoria ha grabado 8 discos y realizado giras en Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Es autora del libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas de 1956 a 2006. En 2023 recibió la medalla Ermila Galindo por su labor en la cultura, otorgada por la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México. En abril de 2024 le fue otorgado por la Comisión de Equidad de Género del Senado un reconocimiento por su importante trayectoria musical. Bienvenida, Tere, qué Muchas gusto gracias. tenerte con nosotros, qué gusto que nos acompañes en este programa. Y hemos compartido con el público tu semblanza profesional, pero me gustaría que nos platicaras más, que nos cuentes más con tus propias palabras, ¿quién es Tere Estrada? Pues soy compositora, cantante, guitarrista, escritora, también gestora cultural, porque bueno, de alguna manera yo soy mi propia manager, he sido mi propia manager durante muchos años. He tenido gente que me ha apoyado, pero bueno, ha sido una labor que he hecho desde hace muchos años. Y bueno, la socióloga también me acompaña, esa me ayuda a saber qué temas escoger para las canciones, para los libros. Y bueno, la escritora también, esa me ayuda pues a pulir los textos y bueno, por supuesto también a las canciones, ¿no? Y bueno, la música, ¿no? La música, que esa me pide qué melodías tienen que venir aquí en esta canción, o me pide también qué arreglos hacer para este nuevo disco, etcétera. Entonces creo que soy una mujer multidisciplinaria y me siento muy contenta con eso. Ay, me da mucho gusto escucharlo, Tere, y nos platicabas que además de cantante, compositora, precisamente por tu carrera profesional como socióloga, este conocimiento, metodología, te permitió escribir este libro tan, aparte de hermoso en la portada, tan interesante, inédito en el contenido, Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas. Gracias a estas aptitudes, a ser una investigadora participante, porque desde su experiencia, desde su vocación como cantante, como precisamente rockera, pues desarrolló esta investigación que me parece muy oportuna para la historia de la música. Y quiero que nos menciones qué te motivó, precisamente, qué te motivó a escribir este libro, Sirenas al Ataque, esta obra que rescata la historia de las rockeras mexicanas. Pues yo creo que la pregunta fue, ¿y dónde están las otras chicas? ¿Dónde están las otras compañeras? Porque yo empecé en 1988 a tocar profesionalmente, porque me empezaron a pagar por presentarme en el Foro Tlalpan, que era un foro pequeño donde bueno, participaba gente como Jaime López, como Botellita de Jerez, Emilia Almazán, José Cruz de Real de 14, y bueno, yo estaba muy jovencita en ese momento, pero conocí a el coordinador de este foro y él me invitó a participar y tener una temporada de 6 meses. Entonces, a partir de ahí fue como que me empecé a cuestionar, ¿y dónde están las demás chicas? Y para mí era importante saber si habían vivido lo mismo que yo o cómo lo habían vivido, ¿no? Si desde su experiencia, o sea, se habían sentido acosadas, si habían sido discriminadas, en fin. Entonces, fue una labor muy intensa de cuestionamiento, pero lo más importante era saber que no estaba sola, que había otras rockeras en el camino. Entonces, y por eso me di a la tarea de registrarlas. Claro, más rockeras con las que te identificabas precisamente por esas obstáculos, podríamos llamarles, por ser mujeres en ese ambiente, en ese medio musical y sobre todo como en el medio de rockeros, que supongo quizás es más difícil ese ambiente, no lo sé, pero al final lo que describes aquí es parte de la coincidencia en esa experiencia, las trabas, los obstáculos, cómo superar esos digamos, estereotipos que también impone la sociedad, y máximo ustedes que están en esta lucha
de desarrollar sus proyectos de vida, entiendo que coinciden en esta exposición de las vidas de estas rockeras que tú rescatas, visibilizas en este libro. Y bueno, yo quisiera que nos comentaras cuáles son, o me menciones algunas de las principales protagonistas de la historia que aquí has dado a conocer al mundo. Fíjate, datos muy interesantes. La primera persona en grabar un disco rock cantado fue Gloria Ríos en 1956. Dicen que, bueno, ella era parte de una banda que conformaba también Mario Patrón. Mario Patrón era un músico de jazz y pues él empieza a hacer ensamble con ella, fueron pareja una época. Y fue muy interesante cómo empezó a desarrollarse el rock and roll a partir de academias de baile. Ella fue una gran promotora, pero también a través del cine. Ella a través del cine empieza a difundir el rock and roll en México y bueno, con sus pasitos de baile. Y además había una canción original, siempre el lado B, que era originaria, La Mecedora de Mario Patrón. Cuando yo me acuerdo que la escuché dije, ¿y este de cuál es cover? Pues no era cover. De que la oigo, pues me suena algo, pero no sé qué. Aunque hacía ella covers de Bill Haley y sus Cometas. Pero lo interesante es que una mujer fue la pionera del rock and roll en México. Una mujer. ¿No? Digamos, fue la fundadora, la madre del rock and roll, tal cual, ¿no? Qué maravilla. Como ejemplo. Y otro dato curioso es el grupo de las Marillettes. Las Marillettes es el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos. Esto sucede en 1958-1961. A la par que estaban los Locos del Ritmo, las Camisas Negras, los Rebeldes del Rock, también estaba las Marillettes. Ellas venían del conservatorio, pero el gran problema al que se enfrentaban, imagínate sus maestros del conservatorio, ¿no? Sí. Ellos esperaban pues que sus hijas, sus alumnas, claro, pudieran estar tocando a Bach, a Beethoven, y ellas claro, estaban tocando a Chuck Berry, a Pat Boone, estaban saliéndose del huacal completamente, claro, ¿no? Y además sus papás escandalizados porque como mi hija, en lugar de estar tocando en Bellas Artes, está claro, tocando en los nightclubs, ¿no? Y eso claro, era pues para las mujeres perdidas, o sea, era muy mal visto pertenecer a la farándula. Cuenta Ela Laboriel, hermana de Johnny Laboriel de Los Rebeldes del Rock, que justo ella tenía una banda que se llamaba Las Jollies y pues su hermano hasta le dejó de hablar por estar metida en el rock and roll, imagínate, pues sí, ¿no? O sea, era un escándalo. Hasta las vecinas, dice que sus vecinas cuando lo veían en la tele ya no le hablaban. Sí, porque lo veían en la tele. No, era estas que no, o sea, imagínate, por ejemplo, en esa época, para que podamos contextualizar de qué estaba hecho el rock and roll, justo estaban de moda todas estas mujeres frondosas que bailaban cha-cha-cha y bailaban mambo, las famosas rumberas, ¿no? Sí. Tongolele, una de ellas, menciona en ese periodo que llega el rock and roll a fines de los 50 que estaba prohibido enseñar el ombligo. Y había una cosa que se llamaba la Liga Mexicana de la Decencia, que entonces estaban supervisando el comportamiento de las artistas y que llegaban estas señoras a echarle bronca, ella bailando, y llegaban estas señoras, ¿y por qué le estás bailando a nuestros maridos, no? Entonces, en ese contexto nace el rock and roll. Pues claro que era un escándalo, ¿no? Nace el rock and roll, o sea, respecto a la imposición de la sociedad de qué comportamiento tenían que tener las mujeres, cómo vestirse, qué conductas, a qué actividades dedicarse. Sí, claro, porque lo que se esperaba de las mujeres jóvenes en los 50 pues es que se casaran, sí, y tuvieran hijos y o sea, ellas rockeras, ¿cómo crees, no? O sea, de hecho, claro, cuando yo entrevisté a las Marillettes, me acuerdo que la baterista me comentó, pues la única batería que toco ahora es la de cocina, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ya se había retirado hace muchos años, pero por ejemplo, otras de las integrantes después con el tiempo migraron a Hawái, porque en una de sus giras conocieron a unos músicos hawaianos y las hermanas Astorga se asentaron en Hawái y después hicieron su mariachi hawaiano. No, pues imagínate, o sea, migras con tu música y además era un mariachi con músicos internacionales, ¿no? Pues de diferentes partes. Entonces, son historias muy interesantes y pues retratan un momento histórico muy importante de, fíjate, pues el voto, ¿no? En 53 creo que fue lo del voto. Claro. Entonces, claro, pues eso fue exacto. Entonces, ¿cómo van cambiando las cosas? Y ahora, bueno, mujer presidenta, ¿quién lo iba a decir que íbamos a tener una mujer? Yo pensé que eso no lo iba a vivir yo, ¿sabes? Pues mira, ya lo estamos viviendo. Bueno, mujeres magistradas también, déjame decirte que eso no era normal, ¿no? Entonces yo también aplaudo mucho tu trabajo porque pues eso no era lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? Sí, ahora sí podemos decir a las niñas que
cualquier niña puede pensar en que yo quiero de grande, quiero ser presidenta. Claro, ya vemos que sí. Es una realidad y seguirá siéndolo en nuestro país, pero qué interesante historia nos cuentas de estas mujeres precursoras, mujeres que rompieron estereotipos en México, las primeras mujeres rockeras, a todo lo que se enfrentaron. Entonces no es ajeno a las actividades que otras mujeres también, a las dificultades que enfrentaron las mujeres que también incursionaron en política, en las artes, en la ciencia. En la ciencia. Todas estas dificultades, finalmente el común denominador de las mujeres al romper esos estereotipos, definitivamente pues romper estructuras sociales de pensamiento e imposiciones sociales, y afortunadamente ha sido un camino donde se ha avanzado definitivamente. Gracias al trabajo de estas se despejó el camino para que otras jóvenes rockeras lo puedan recorrer con mayor facilidad. No obstante, no está libre de violencia ni de obstáculos, porque todavía las mujeres de la sociedad de autores y compositores sí manifiestan que siguen teniendo, digamos, ciertas desventajas o un trato diferente respecto a los hombres. Pero bueno, yo quisiera que nos dijeras, Tere, ¿cuál es, hablando de estos obstáculos tanto en la música, tu incursión, cómo llegaste a desarrollar tu talento, tu proyecto de vida, pero también al escribir este libro, que no debe ser nada fácil por la información única, inédita, que contiene de más de 50 años de historia de las mujeres rockeras en México? ¿Puedes compartirnos algunos de los obstáculos que enfrentaste al desarrollar este proyecto? Pues yo creo que uno de los grandes problemas a los que me enfrenté fue el trato con las editoriales, ¿no? Tú llegas ahí con tu librito y vas tocando puertas, y entonces me acuerdo que me decían, unas editoriales me decían, oye, pero no hay una rockera que se haya muerto de un pasón así como Janis Joplin, ¿no? Yo decía, ¿qué es eso? Pues a mí me interesa no el tamaño del brasier ni con cuántos hombres se acostaron, sino las aportaciones de las chicas. Claro. Entonces, serle fiel al proyecto implicó que tuviera una paciencia infinita, porque me tardé literalmente 10 años en escribir el libro, ¿no? Y fue ir de un lado a otro y seguir. Y entonces, ¿sabes qué me impulsaba? Cada entrevista era, tengo que contar estas historias, no se pueden quedar en una biblioteca o nada más ahí en la computadora de mi casa, ¿no? O sea, tiene que difundirse este libro, y además cuando se difunda, no nada más dejarlo como en las bibliotecas de los institutos de la juventud, porque lo publicó en la primera edición en 2001, el Instituto Mexicano de la Juventud, pero pues su distribución fue así, pues bueno, los centros de estudio de la juventud de Latinoamérica. Pues sí, pero no se puede quedar nada más en la biblioteca, ¿no? Hay que difundirlo. Entonces yo me fui a todas las escuelas que pude, públicas y privadas, a presentarlo. Pues qué maravilloso que rescataste de la historia mujeres que fueron borradas, invisibilizadas. Tú das esta aportación, una aportación más, precisamente como ejemplo de estas mujeres, y quisiera que nos dijeras también las problemáticas, algunas de las problemáticas ya comentaste, que enfrentaron estas cantantes, o en su caso las instrumentistas a inicios del rock and roll en México. Fíjate, yo creo que la falta de credibilidad del trabajo de las mujeres es algo que todavía no nos hemos podido quitar, desgraciadamente, ¿no? Cuando ven una banda de mujeres en el escenario, la pregunta es ¿con quién se acostaron? ¿De quién son novias? O sea, tienes que ser pareja de alguien para validar que estés ahí, ¿no? En el escenario, ¿no? Entonces, eso es una de las broncas que se han enfrentado pues las chicas a lo largo de su carrera, ¿no? Por ejemplo, las Chicks, que también es otro grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos, en el periodo de la Beatlemanía, digamos 64, 68, en su primer periodo, ellas comenzaron a tocar imitando los movimientos de los músicos. Iban a los cafés cantantes y trataban de copiar cómo movían los dedos, y así aprendieron. Después ya les enseñaron y tomaron clases, pero era de yo imito, ¿no? A diferencia de las Marillettes que venían del conservatorio, que tenían, claro, dicen que Chamín Correa, por ejemplo, se ponía en primera fila cuando tocaba María Teresa Astorga, que era la guitarrista de las Marillettes, y que se cuadraba gruesísimo con ella, la maestra Astorga, ay, no voy a verla, ¿no? Entonces, pero fíjate, los comentarios fuera de lugar, cuando yo estuve investigando sobre las Marillettes, me acuerdo que Mario Sanabria, del grupo de los Locos del Ritmo, me decía, las Marillettes, oye, pero no estaban tan bonitas, o sea, ¿qué nos importa, no? Eso es lo que ¿a poco yo cuestiono un grupo de chavos, digo, están feos? O sea,
¿Qué onda? Porque siempre nos ponen ese filtro de tiene que estar bombón, tiene que estar mamacita. Igual a las candidatas. ¿Qué es eso, no? Sí. No, hasta la propia Claudia le ha tocado, ¿no? Claudia Sheinbaum, qué feo, no, supongo que a ti también te ha tocado eso de repente, Claro, que la gente te cuestione, y qué horrible, oye. Esas cuestiones que nos señalan a las mujeres, o no dar el crédito porque suponen que necesariamente tenemos que estar bajo la sombra de un hombre o por el apoyo de un hombre. Finalmente, mujeres y hombres nos apoyamos y vamos en una sociedad porque pues tenemos proyectos de vida. Claro. Pero sí, a las mujeres nos asocian a ese tipo de cuestionamientos por el aspecto físico, por cómo nos vestimos, exacto, cómo nos arreglamos, cosa que a los hombres no. Entonces claro, es un tipo de violencia que se da, que deja claro, tú lo estás comentando, en la propia investigación a lo que te enfrentaba, los mismos señalamientos, estereotipos, violencias asociadas a la mujer por ser mujer. exacto, este tipo o estas ganas de desacreditar, exacto, o de querer precisamente cancillarnos a los temas que son únicamente, pues que únicamente le atribuyen para afectar la imagen de las personas, de las mujeres. Entonces, son otros tipos de violencia por razón de género, precisamente exacto, eso que mencionas tú. Y quisiera, Tere, bueno, ya que te interrumpí, que nos dijeras, aparte de estas pioneras que ya mencionaste algunas, ¿de qué hablaban las letras de las rockeras que documentaste en Sirenas al Ataque? Mira, por ejemplo, había algunas que eran un poco más atrevidas y cantaban cosas como Mis 7 novios, Vianney Valdés, en los 60. Pero antes, bueno, podíamos escuchar a Julissa cantando. Su primera grabación se llamó Ven Cerca y era con el grupo de los Spitfires, pero la cantó de manera tan provocadora que fue prohibida en el radio. Sí, censurada. Entonces claro, ella se sentía muy triste porque era su primera producción. Y entonces después ya las disqueras lavan la imagen y entonces canta La consentida del profesor. Sí. Nada que ver con Ven Cerca, que tú la oyes ahora incluso y dices, órale, ¿no? Claro, Julissa a sus 16, que dice, no, pues no había pasado nada y yo era cándida y dulce, pero muy buena actriz porque tratado de hacer la mejor versión que pudo de esa canción. Y pues incluso tú oyes la versión original y no se oye, digamos, tan cachonda como esta versión de Julissa, ¿no? Entonces, bueno, Ven Cerca, La consentida del profesor, y después ya empezamos a ver, fíjate, ya hasta los finales de los 80, principios de los 90, empezamos a ver otro tipo de letras, como sí, más las compositoras en acción. Entonces, sí, digamos, empezamos a ver ya una Eli Guerra, a Julieta Venegas ya a fines de los 90, las mismas ultrasónicas, ¿no? Cantando, por ejemplo, cosas como Vente en mi boca, pues eso era un escándalo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para llegar a eso, no, pues tuvieron que pasar muchos años, o el mismo grupo de Flor de Metal, que también sacó un único disco en 1990, que se llama La Ciudad Azul. Y justo hay una canción que se llama Hotel. O sea, eso no cantaban las chavas, decir, en un hotel me imaginé que tú ahí arriba y yo abajo y tal. Pues eso no pasaba para nada, ¿no? Entonces, o sea, lo más cándido era decir, tengo mis 7 novios, ¿no? En los 60, ¿no? Sí, sí. Pero tuvo que haber un salto así de muchas cosas para que ellas pudieran sentirse con voz para decir, bueno, me está pasando esto y voy a decir lo que me está pasando. Y no tener este miedo de que te dejaran de hablar tus vecinas, como Ela Laboriel, ¿no? Por estar en la farándula, ¿no? De que las censuraran, que las aislaran, que las invisibilizaran, o sea, como una forma de sanción social. La muerte social, la muerte cívica, te aíslo, te censuro de muchas maneras. Entonces se ha castigado a las mujeres por salirse, digamos, del cuadro del orden que la sociedad ha impuesto respecto a la conducta, inclusive la forma de sentir, la forma de hablar. Por ello es que el estereotipo pues todavía es calladita, te ves más bonita, no hables, no argumentes y todo está bien. Empiezas a hablar, empiezas a expresar, porque a los hombres no se les cuestionaba cuando escribían esas letras respecto a una mujer, cómo una mujer va a sentir o va a expresar estas cuestiones de sensualidad. Claro. Pero oye, Tere, fíjate que yo he escuchado inclusive últimamente en la música actual, en este año 2023-2024, algunas letras con palabras, digamos, pues yo sí lo llamaría violentas hacia la mujer, con calificativos, adjetivos calificativos, pero que se señalan a las mujeres, no a los hombres, o sea, a calificativos, bueno, también en general, pero muy fuertes, pero otra vez violentando, o sea,
tratando, desacreditando la moral, la vida de la mujer, que eso es algo muy subjetivo. Aquí ya estos son temas que ya ni deberían de estar en la mesa, porque pues son cuestiones muy subjetivas, claro, que es el tema moral, que es, pero bueno, sí, como que hay palabras de algunos cantantes que yo veo como que muy ofensivas hacia las mujeres otra vez. Fíjate, por ejemplo, la mujer que tenga varias parejas sexuales, bueno, pues de piruja no la bajan, ¿no? Exacto. Pero los hombres que tienen varias parejas sexuales, es un buen macho, ¿no? Claro, Entonces, siempre como estos estereotipos, ¿no? El hombre sí puede tener una vida sexual activa, la mujer no, ¿no? La mujer no debe de expresar sus deseos carnales porque es mal vista, ¿no? Exacto. Pero en cambio el hombre puede decir lo que se le pegue la gana de eso, ¿no? Entonces, y digo, y no nada más es inherente al rock, y bueno, pues por supuesto en la música urbana vemos muchos ejemplos, en el rap también. Claro. Y bueno, yo creo que podríamos hacer hasta un violentómetro de letras, oye, porque sí. Qué cosa tan fea, ¿no? Sí, interesante esto del violentómetro, deberíamos de estar... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, Exacto. sí, qué cosa, ¿no? Es que de repente dices, pues es que hay que tener dignidad también, ¿no? O sea, cómo se le habla a la mujer, o sea, que dónde quedó el respeto, Sí, ¿no? sí. Sí, tremendo. Bueno, también es todo un tema, pero sí vemos cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado todo esto, y de hecho parte de la agenda de género que ahorita lo mencionabas es el derecho a la sexualidad libremente. Cada persona Claro. tiene derecho a decidir elegir sin estar cuestionada, pero bueno, es parte de los temas que implica destruir estructuras sociales de pensamiento, pues que ya no funcionan para Que ya no construir son. otro tipo de sistemas, ¿no? Más humanos, más dignos, de mayor, digamos, respeto a la igualdad, a la inclusión y bueno, a todo lo que implica la realización o materialización de los derechos humanos de las personas. Y bueno, yo también quiero preguntarte, para ti, Tere, ¿cuál ha sido el legado? Tú nos muestras este libro, es una obra de verdaderamente inédita, lo que das a México, a las mujeres mexicanas. Conocer estas historias, estas experiencias, se suman a lo que hemos documentado de otras mujeres, pero también viene a reforzar nuestro compromiso a seguir hablando, a levantar la voz por otras mujeres. Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería el legado que tú ves que nos dejan estas mujeres rockeras mexicanas? Pues yo creo que su persistencia y su lucha por sus sueños. Y yo creo que todos tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Todas las mujeres, todos los hombres que tengan sueños, pero que a veces los dejas guardados bajo la alfombra de tu casa, ¿no? Que no te da tanto miedo imaginar otro mundo posible que prefieres guardar los sueños. Y yo siempre les digo a mis fans, imagínate que te queda un mes de vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a ir por tus sueños ahora o vas a seguir guardándolos, ¿no? Pues tienes que ir, ¿no? Porque si no es ahora, ¿cuándo, no? Y con todo el corazón. Entonces, yo cuando tengo dudas, porque a veces, bueno, se tardan en pagarnos como artistas, cuando trabajas con el gobierno, a veces terminan pagándote un año después o cosas así, ¿no? O a veces, bueno, tienes temporadas de mucha chamba y a veces temporadas de no tanta chamba, como todos los freelance de este país. Pues claro que hay periodos de sub y de baja, pero justo en los momentos de bajada es cuando dices, sigo o no sigo, bueno, pero tienes una misión, entonces nunca te olvides, cuando dudes, no te olvides de tu misión, eso es importante. Qué maravilloso, pues es un gran recordatorio que nos deja, es un gran ejemplo, un gran recordatorio que nos dejas aquí a la audiencia. Tere, de verdad me encanta escucharte, me encanta conocer tu pensamiento, tu fuerza interior para llevar a cabo todo esto. Y yo quiero preguntarte, Tere, si tienes algún comentario ya para terminar esta entrevista. Pues yo creo que el gran legado, retomando la pregunta anterior, justo es que abrieron camino donde no había, y eso hay que reconocérselos, ¿no? No había camino, y ellas dijeron, o sea, ni siquiera se lo cuestionaron, simplemente hicieron caso al llamado de su corazón. Y abrieron ese camino. Las Marillettes, por ejemplo, tuvo que haber un grupo como las Marillettes para que ahora tengamos un grupo como The Warning, que es una banda de hermanas muy reconocido a nivel mundial, que hicieron un Auditorio Nacional, abrieron los boletos para el Auditorio Nacional y tuvieron sold out en pocas horas. Para que eso pasara, tuvo que haber unas Marillettes.
Entonces, reconozcamos el camino de las ancestras que abrieron camino para nosotras, porque si no hubiera habido ese esfuerzo inicial, no estaríamos ahora. Entonces, siempre hubo alguien que abrió la puerta por nosotras. Entonces, y eso en todos nuestros sistemas, ¿no? Tu abuela, sí, tu tatarabuela, claro, tu misma mamá, ¿no? O sea, reconozcamos la lucha de las mujeres de nuestro, sí, árbol, ¿no? Para empezar, ¿no? La que nunca se pudo casar, ¿no? La que se fue de monja porque así como Sor Juana ahí se sentía libre para escribir, claro, o sea, todas esas mujeres que hicieron, la señora que vendía las garnachas en la calle y con eso pagó la universidad de su hija, ¿no? En fin, o sea, cuántas historias tenemos ahí de mujeres de veras entregadas a sus misiones y que gracias a ellas podemos construir otros caminos. Entonces, claro, sí es posible, pero tienes que tenerlo muy claro aquí. Claro, efectivamente, no significa, Tere, que el camino esté libre de obstáculos. Tenemos que seguir unidas, insistiendo precisamente en que se allane el camino para las mujeres que vienen y que deben cumplir también sus proyectos de vida. Y me encanta escuchar que rindas este tributo a estas mujeres precursoras en la historia de la música del rock aquí en México. Te agradezco mucho, Tere Estrada, tu tiempo, tu aportación a todas las mujeres, este legado que dejas y este ejemplo que nos das a las mujeres y a las niñas en México de que tenemos que seguir nuestros propósitos de vida. Y antes de despedirnos, además de agradecer al personal que nos acompañó y nos apoyó en la transmisión de esta entrevista, si quieres decir algún comentario a nuestro público respecto a tu trabajo. Claro que sí, quiero dejarles mis redes sociales, me encuentran como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música en Facebook, en Instagram estoy como Sirenas07, en Spotify y otras redes, plataformas para la música me encuentran como Tere Estrada, en YouTube también tengo mi canal. Y también estoy en X, estoy como Tere Estrada MX. Entonces, bueno, búsquenme más fácil, pónganle en el Google Tere Estrada y ya les van a aparecer todas las redes. Si quieren adquirir mi libro Sirenas al Ataque, lo pueden hacer conmigo. También tengo otras producciones discográficas. Estoy trabajando en mi 9º álbum y este año estoy festejando 36 años de trayectoria. Qué maravilloso. Y por último, quiero decir de verdad que además del contenido que está plagado, documentado con fotografías inéditas de cantantes, mujeres y hombres del rock en México, esta portada tan bella donde habla de 3 sirenas, que es la sirena, Esta es la sirena devoradora, la hechicera y la peinadora. Esta es la peinadora que basa su fuerza en su look. Esta es la sirena devoradora que basa su fuerza en su capacidad física y su capacidad intelectual. Y la sirena hechicera, que es con la que yo me identifico, que son las que se conectan alma con alma. ¡Qué hermosura! De verdad, es una belleza, no solamente el contenido, sino toda la inspiración que tuviste para ofrecernos esto como sociedad. Agradezco a ustedes que nos acompañen en este programa y no olviden seguirnos también en las redes sociales de esta Comisión para la Igualdad de Género y también esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Muy buenas tardes.